Bienvenidos a esta emocionante travesía que nos llevará al corazón de la caída libre de un Kansat. En este viaje explicaremos cómo este pequeño explorador espacial experimenta la caída libre desde su liberación. Una vez finalizado el diseño, la integración y las pruebas de operación de un satélite, llega el momento de ponerlo en órbita para que realice su misión. En el caso de los satélites enlatados, estos artefactos se elevan a cierta distancia desde el suelo con ayuda de un dron o de un cohete para ser liberados. Es en ese momento donde empieza su movimiento en caída libre, o en otras palabras, su breve órbita alrededor de la Tierra. La caída libre es una experiencia emocionante y es también una fase crítica de la misión. El Kansat está sometido a una incesante acción de la gravedad, misma que lo acelerará hasta lograr una velocidad máxima y constante en caída vertical. Esta velocidad se alcanza al entrar en equilibrio la fuerza de atracción gravitatoria y la fuerza de sustentación del satélite en el aire. Recuerda, la física nos dice que todos los objetos, independientemente de su masa, caen a la misma velocidad en el vacío. Sin embargo, la manera en que interactúa un objeto en movimiento en el aire depende de su forma geométrica. Por otro lado, el viento también tiene injerencia en la trayectoria vertical de un satélite en caída libre, ejerciendo fuerzas que pueden causar un movimiento lateral a lo largo del descenso del Kansat. Por eso, la forma geométrica preferente de estos satélites es cilíndrica para evitar al máximo estos cambios de orientación. La misión espacial que realiza un Kansat debe incluir la medición de las condiciones ambientales y del movimiento a lo largo de todo su descenso en caída libre. Los sensores a bordo deben poder medir variables como la velocidad, aceleración, altitud y otros datos atmosféricos. Dependiendo de la misión de cada Kansat, el satélite puede detener su caída libre al estrellarse con el suelo o bien minimizar su velocidad de caída con ayuda de un paracaídas o autogiros. Estos aditamentos son ejemplos de que la forma geométrica influye en la velocidad máxima que se puede alcanzar en la caída libre. ¿Sabías que el paracaídas que detuvo la caída del rover Curiosity al entrar en la atmósfera marciana es un ejemplo de uso de un dispositivo para minimizar la velocidad de caída? Este es el mayor de su tipo jamás construido, con un diámetro de 65 metros.